Buenos días para todos los asistentes al aula máxima de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Como se anunció en el preámbulo por parte de mi coronel Iván González, en el día de hoy, lunes 1 de agosto de 2022, vamos al aire con la emisión 165 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y el tema es la baja en combate de la terrorista alias Mariana Páez de las FARC en el páramo de Sumapaz en 2009, al lado de otro criminal muy conocido, que era brazo derecho del Mono Jojoy, apodado alias Gaitán, y 8 terroristas más, y la captura de 11. Fue realmente un golpe trascendental, fue el puntillazo para que las FARC renunciaran, por lo menos durante esta década, a la reconfiguración de sus estructuras en los alrededores de la capital de la República, ya que se les sorprendió en el momento en que pretendían reorganizar toda esta estructura delictiva. Esta mujer pues tenía un prontuario muy largo que lo vamos a ver ahora y ejemplifica la relación del Partido Comunista con las FARC, algo que también lo insistimos hoy, no aparece mencionado para nada en el informe del señor de Roux frente a la verdad de lo que ha sucedido con el terrorismo comunista contra Colombia. Mi coronel, desde la década de 1950, cuando nacieron las guerrillas comunistas de Juan de la Cruz Varela en la región del Sumapaz, predecesoras de las FARC, las cuadrillas de este grupo narcoterrorista se diseminaron en diferentes lugares de los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Huila y Meta, y luego se extendieron hacia las llanuras colombianas, cruzando Cordillera Oriental, donde realizaron acciones sorpresivas y propagandísticas de terrorismo comunista mediante las que insinuaban dar la imagen de que dicho grupo criminal avanzaba proyectivamente a tomarse el poder en Colombia. En este orden de ideas, ¿cuál es la importancia geopolítica y geoestratégica del municipio de San Juan de Sumapaz, ubicado en la zona rural de Bogotá, Distrito Capital? Bueno, mi coronel, entonces vemos que en el mapa de Colombia se encuentra en todo el corazón, el centro del país, el departamento de Cundinamarca, y que tiene al suroriente el departamento del Meta, al oriente, al nororiente el departamento de Boyacá, al oriente el departamento de Casanare, al occidente el Tolima, Caldas y al noroccidente Antioquia. Esto significa que el departamento de Cundinamarca tiene una ubicación geoestratégica fundamental para el proceso de la guerra de guerrillas que querían instaurar con fines de toma del poder hacia Bogotá el Partido Comunista. Y si vemos aquí en la parte baja lo que se llama la región de Sumapaz, porque es bañada toda en su recorrido o casi toda por el río Sumapaz, pues tiene una serie de municipios del sur cundinamarqués que están todos enclavados sobre esta línea que hacemos aquí, diagonal, en 45 grados aproximadamente, que es la cordillera oriental. Y hacia el occidente cae el Valle del Magdalena, cruza el Valle del Magdalena, se encuentra con la cordillera central. Entonces, si miramos al oriente del municipio, de la región de Sumapaz, que está en rojo, hay una franja amarilla alargada que es todo el municipio del distrito capital o de Bogotá. Y ese municipio llega hasta limitar con el Huila y prácticamente con el Pato y con las regiones donde las guerrillas comunistas se hicieron fuertes. Usualmente se piensa que Bogotá es lo que está aquí en el manchón gris, que es la zona urbana, pero toda esta zona, aquí la vemos ya en forma extendida, es muy amplia y
cuenta con 4 corregimientos que son Betania, Nazaret, San Juan de Sumapaz y La Unión. Entonces, San Juan de Sumapaz es apenas una parte de esta región. Y si tomamos el mapa y le hacemos esta figura que estamos haciendo aquí al oriente de San Juan de Sumapaz, en límites con el corregimiento de La Unión, que es realmente páramo, todo es páramo, es zona deshabitada, hay otro pequeño caserío que se llama Las Ánimas, que históricamente fue copado por el Partido Comunista y, y que ese caserío pues da a más extensión de toda la cordillera, tiene una buena zona de páramo y allí las FARC han tenido desde larga data su zona de refugio estratégico y su forma de llegar rápido a Bogotá, porque al salir a la carretera de San Juan y avanzar por un vehículo en menos de una hora están ya en lo que se llama Ciudad Bolívar y Usme. Entonces, las estructuras urbanas de las FARC desde hace ya más de 50 años han venido trabajando con los comunistas que viven en esta región, que son casi todos en esta región. El que no es comunista lo sacan corriendo de allá las mismas FARC y el mismo partido, en la organización de milicias, de terroristas, de difusores de la idea marxista-leninista, y han formado realmente una especie de república independiente en esta zona, al punto que el alcalde menor que nombran tiene que ser o del Partido Comunista o de izquierda y avalado por toda esta gente, de lo contrario no lo aceptan. Y en esta zona, Juan de la Cruz Varela, hasta los últimos días de su existencia, viniendo desde Cabrera, que no es muy lejos, lo hemos visto en otros eventos académicos, dirigía todo ese proceso, ya que la mayoría de estas personas se apropiaron de esas tierras, sacaron corriendo a sus dueños y fueron construyendo una sociedad distinta con la organización marxista-leninista. Total que lo que nos pasa y ocurre en esta época de que ganan los comunistas no es nuevo, lo han hecho un trabajo largo sin que haya la posibilidad de que el Estado como tal se haya preocupado por ese fenómeno, sino que se lo ha dejado la responsabilidad de los militares de resolver la parte armada, más no la parte política y social. Eso a grandes rasgos es ese corregimiento, mi coronel, lo que ocurre allí. Coronel, ¿quién era Marta Isabel Ardila, alias Mariana Páez? ¿Y cuál era su prontuario más destacado luego de 28 años de militancia narcoterrorista en las FARC? Bueno, esta es la zona aproximada donde cayó en combate esta muchacha, como vemos. Es un área bastante fría, la montaña es muy alta. Esta foto tiene que ser uno de los milagros que ocurren en el páramo, o tomarla en época de verano, o tomarla a las 12 del día, que se destapa eventualmente el cielo, porque como vemos en el fondo, las nubes son muy densas. Pero vemos el piso y es un piso muy húmedo. Inclusive si se camina por eso se corre el riesgo de hundirse uno, y hay partes más hondas. Entonces, para poder transitar este páramo, necesariamente hay que recorrer por unos cascajales, como dicen los campesinos, y unos caminos que ellos no han construido con el paso del tiempo, o los animales. De resto es muy difícil eludir esas rutas, y también tiene que cruzar unas gargantas profundas del terreno y para salir de un lado a otro, ya que en buena parte son zonas de humedales, y esos humedales son los que generan los nacimientos de agua que surten a Bogotá y a otras ciudades. Entonces, hablando de quién era Marta Isabel Ardila, que la vemos aquí en la foto, esta foto es durante los diálogos del Caguán, que fue cuando se hizo pública la presencia de esta mujer. Y era la única mujer que participaba en las actividades directivas de las FARC en el Caguán. Por ende, los medios de comunicación le dieron mucha prensa, y también porque fue la que presidió un comité temático de la mujer, que nunca avanzó en nada, pero sí se echó varios discursos, algunos de ellos están en Google, se pueden ver. Hablaba muy bien, esta muchacha tenía habilidad para hablar,
Pero vamos a ver en detalle para responder la pregunta suya, ¿quién era ella? Esta muchacha, esta mujer es nacida en el seno del Partido Comunista, era nacida en el seno del Partido Comunista. Sus padres fueron, en especial su mamá, fue una mujer venida de la zona formada por Juan de la Cruz Varela y estructurada por el Partido Comunista para hacer una invasión en un barrio que se llama Policarpa Salabarrieta, que la hicieron en aquella época en los potreros que quedaban anexos al Hospital de la Ortúa y que eran propiedad del Estado, y el Partido Comunista tomó la decisión de invadirlos y de construir unas casas de manera irregular allá, que finalmente se quedaron con esa posesión, y la alcaldía de Bogotá en diferentes etapas, comenzando por la de Masuera Villegas, por allá en los años 60, y la de Virgilio Barco, les legitimaron esos predios y ahí se quedaron viviendo y convirtieron ese barrio, que hasta el día de hoy sigue siendo un fortín urbano de las FARC. Son muchas las operaciones, los allanamientos, las capturas, las historias que hay en este barrio, pero ahí viven, y es un escándalo cada vez que el ejército o la policía intervienen en ese sitio. Y la mamá de esta muchacha fue una de las que más promovió esas invasiones y las que se enfrentó a la policía en su momento, que se llamaba la Fuerza Disponible, para que iba a evitar que se posicionaran o se posesionaran mejor de esas tierras tomadas a la brava. Hay historias, desde luego, desfiguradas, que la policía llegó a sacarlos con gases lacrimógenos y con golpes, y que los campesinos se resistieron y que finalmente tuvo que intervenir la personería de Bogotá y dejarlos allá, etc. Y el cuento que le echan más todavía es que la mamá de esta señora estaba embarazada, o sea, la mamá de Marta Isabel, y que fue la que más combatió contra la policía estando embarazada, y pues ya montan toda una historia de desfiguración. Lo cierto es que esta joven crece y estudia administración financiera y administración de empresas, financiada por el Partido Comunista, desde luego, y ya sabemos gran parte del dinero de esa época del Partido Comunista de dónde venía. Y estudia en la Universidad Inca, se gradúa, y el papá, que era también otro sindicalista y otro miembro de las actividades delincuenciales del Partido Comunista, la instala a trabajar en Bancafé, y muy pronto se convierte en una de las dirigentes de Sintrabanca, el Sindicato de Trabajadores Bancarios, y desde luego allí pues ella no iba a proteger nada distinto que los intereses de las FARC y a aprovechar su cargo dentro del banco, su empleo, para conseguir información y extorsionar a personas que tuvieran recursos financieros. Entonces aquí nos da un caso interesante de cómo a largo plazo el Partido Comunista ha trabajado la ubicación de sus cuadros y la formación de sus criminales. Muy pronto, entonces, siendo miembro de Sintrabanca, participa en actividades de terrorismo urbano. Siendo todavía muy niña, de 15, 16 años, estuvo en las protestas violentas de septiembre de 77 que dirigieron el Tornillo Lozada y el periodista Jorge Enrique Botero, entre otros. Y esta participó colocando petardos, colocando tachuelas en el piso, lo que llamaban los miguelitos, que eran unas grapas que los colocaban de manera la torcían, y esa grapa cayera al piso como cayera, siempre quedaba con los chuzos hacia arriba y se le insertaba en las llantas a los vehículos, y de esa manera bloqueaban la ciudad. Esta joven participó en eso. Luego comenzó a asistir a los campamentos de las FARC, ya cuando ha terminado en la universidad su carrera, y cuando ya hacía parte de Sintrabanca, a dar instrucción a los terroristas en temas de sindicalismo y de ideología. Y regresaba a Bogotá y participaba en acciones terroristas. Repito, comenzó en el 77, estamos hablando del 82, 83, que es cuando comienzan los diálogos con el señor Betancourt, y ella está muy activa entre Casa Verde y Bogotá
hasta que entra ya en el radar de las autoridades y le toca huir de la casa e irse a vivir primero a una casa de contacto en el sur de Bogotá y finalmente se decide por la vida del monte. Ya estando en el monte pasa muy desapercibida, no se vuelve a saber de ella porque la tenían en las escuelas de Hueco Frío y en las zonas donde la guerrilla dictaba instrucción, ya con el área de Mariana, y Mariana era la instructora, la que daba formación, pero nadie la tenía en el radar ubicada, que era la misma miembro de Sintra Bancaria y la misma que ha participado en todas estas acciones terroristas en Bogotá. Hasta que llegan los diálogos del Caguán y es la imagen de las FARC, ahí la vemos, con su fusil y con sus discursos y con un escudo comunista en la gorra y su forma de ser, que era una persona pues muy amena, muy sonriente, de cara agradable, y tenía la influencia sobre mucha gente que llegaba y quería conocer cómo era la guerrilla y sobre todo los medios de comunicación internacionales que querían ver qué era lo que pasaba dentro de las FARC y la veían a ella como una de las dirigentes allá moviéndose en el Caguán, pues eso impactaba de alguna manera. Y para esa época tenía una bebé recién nacida y entonces aparecía con su uniforme camuflado y su fusil y al lado pues amamantando a la bebé o haciendo propaganda en nombre de la mujer fariana. Todo un manejo propagandista y propagandístico que le ayudó a hacerla muy visible, pero luego cuando se rompen los diálogos, que el presidente Pastrana se vio obligado a romper los diálogos que nunca han debido haber, pero tuvo que romper por lo que ocurrió con el secuestro del señor Hechen. Entonces el Mono Jojoy la envía primero a que maneje las comunicaciones de algunos de algunos frentes del bloque oriental y a que maneje el sistema de radio y difusión de propaganda en la voz de la resistencia desde los campamentos de la Nueva Colombia, como decían los terroristas. Allí conoció a otro delincuente que ahora es uno de los que escribe la memoria histórica de las FARC, con un alias, y tuvo ahí su romance con este tipo, pero luego le llegó la orden del Mono Jojoy que debía regresar a ser parte de la cuadrilla Antonio Nariño, que el Tornillo Lozada le ha quedado grande porque el ejército lo sacó corriendo de Bogotá y luego lo bombardeó, recordemos, allá cerca al río Guayabero, donde cayó el computador de Lozada y cayeron los cuadernos con el diario de la terrorista holandesa Tania. Entonces le dieron la orden a alias Gaitán, que debía venir a recuperar toda esa zona, y consideraron que esta señora, pues siendo de la ciudad y teniendo toda la experiencia anterior y los contactos como los conocí en Bogotá, porque durante todo este tiempo que hemos hablado, ella viajó muchas veces a Bogotá a reunirse, como ellos llaman, con los urbanos. Entonces le dio la orden Jojoy que Gaitán organizaba las guerrillas en la periferia de Bogotá y esta señora se movía entre Bogotá y la periferia, reestructurando todo ese trabajo y contactando estudiantes universitarios y volviendo a hacer todo el trabajo que el Tornillo Lozada había hecho antes y que estaba perdido. Pero finalmente cayó en combate, que es el episodio que vamos a ver en el día de hoy. Entonces, en síntesis, es una historia interesantísima, es una historia que tampoco se refiere para nada en el informe del señor de Roux, que es cómo el Partido Comunista ha trabajado de larga data con personas de carne y hueso, no de teoría como dicen ellos, un proceso de aculturación y de formación de cuadros revolucionarios y de una integración perfecta entre lo político y lo armado por medio de la combinación de formas de lucha. Quizás si se quisiera ejemplificar la combinación de formas de lucha de las FARC en la mujer colombiana, desde luego el nombre de Marta Isabel Ardila, alias Mariana Páez, calza, queda exacto para demostrar cómo se hizo ese proceso. Pero infortunadamente ella no es la única, es la visible.
pero hay más mujeres y jóvenes. El Tornillo Lozada es otro, Alfonso Cano fue otro. Sin embargo, por su connotación y por su manejo terrorista y la forma como actuaron, pues siempre han sido vistos desde la parte delictiva, de la criminal, de colocar bombas. Pero en esta mujer sí se muestra su paso desde lo que se llamaron los luceritos o los pioneros, que comenzó muy niña a participar. Desde los 4 añitos la metieron a participar en obras de teatro, muy rudimentarias, porque era un barrio de invasión, pero lo hacían. Luego ya más grandecita, entonces ya hacía parte de una especie de grupo de ballet, de payasos, de todo lo que organizaban, siempre con el mensaje comunista. Y creció con la mente envenenada, llegó a estudiar en una universidad que tenía para la época influencia comunista, y luego la colocaron intencionalmente a trabajar en un banco para que se infiltrara muy pronto en el sindicato bancario y para que desde su cargo hiciera inteligencia sobre personas a quienes podían extorsionar. Entonces vemos que es un proceso largo, termina metida de terrorista hasta que muere en su ley. Coronel, permítame hacer una agregación a lo que acaba de informar mi coronel. La invasión de Policarpa es una de las tantas invasiones que existieron desde tiempos inmemoriales en Bogotá. En esa época de la invasión, primariamente, eso era territorio baldío. Es más, el acceso tocaba dar la vuelta toda a la Ortúa. Y allí únicamente se veían eran letreros y pancartas del Partido Comunista y después de las FARC, pero como partido político y de la UP y de la UNO es decir, todo completamente izquierdista. Y sirvió esa invasión para que se terminara de construir la avenida décima, que fue a parar exactamente a otra invasión en el barrio, hoy en día, en esa época, perdón, en Las Lomas, que también es tremendamente revolucionario y tremendamente llevado por la izquierda. Allí también en este barrio se celebraban fiestas, manifestaciones, primeros de mayo unitarios, etcétera. Entonces se fue convirtiendo en un barrio muy popular, pero el acceso, el ingreso o la salida a este barrio era completamente indebido porque era muy peligroso. Entonces, esa conexión la han tratado de siempre orientar hacia el lado de la independencia, porque la localidad de allá se llama a la localidad de Antonio Nariño, quien es el precursor de los derechos del hombre, y entonces por ahí mismo entonces sobresalen el barrio Centenario y el barrio Policarpa Salabarrieta como figuras importantes de nuestra independencia. Muchas gracias, mi coronel. No, pues muchísimas gracias, mi coronel. Sí, es cierto, es muy apropiado ese complemento. Muy amable, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo se salvó Mariana Páez de bombardeos anteriores en la zona del bloque oriental de las narcoterroristas FARC? Bueno, mi coronel, de una vez lo ligamos con todos los antecedentes de la operación. Ella estuvo en varios ataques que le hizo la Fuerza Aérea a campamentos donde se detectaba que se producía la señal de la emisora. Lo que pasa es que tenían un sistema que la emisora la operaban desde un sector diferente. Entonces, cuando localizaban la emisora o localizaban la señal, se ordenaba bombardear, pero al llegar a bombardear allá, pues no encontraban, no había nada. Esa era una técnica que tenían aprendida de El Salvador, inclusive. Así fue con Radio Farabundo Martí, o con Radio Venceremos, era la emisora de los farabundos.
que la operaban desde un lugar diferente a donde estaban los equipos guardados. Es decir, iban hacia la transmisión y regresaban con el equipo a otro lado. Entonces se salvó de varias de esas, pero como antecedentes, pues tenemos varias operaciones aeroterrestres que hicieron contra el Mono Boboy, incluida la que hablábamos del Tornillo Lozada y la terrorista holandesa. También otro antecedente es el Plan Renacer que tiene que ver con la doctrina que dictó Alfonso Cano para volver a la guerra de guerrillas, retroceder hacia las zonas base y brindar combates pequeños para hacerle la vida imposible a las tropas que los perseguían, no volverse a reunir en campamentos grandes y evitar la acumulación de personas que pudieran ser objetivos de la Fuerza Aérea. Y trabajar mucho la base campesina y multiplicar la tarea de formación comunista. Esa es otra de las razones por las cuales Mariana es enviada a los alrededores de Bogotá para que vuelva a trabajar con todas estas personas y para que lleven estudiantes de universidades y colegios a integrarlos a la guerra de guerrillas. Por esa época también ocurrieron muchas capturas, pero muchísimas, y deserciones por montones, que fue el momento del esplendor del trabajo del gobierno de Álvaro Uribe en el plan de desmovilización de miembros de las FARC. Y todo eso pues facilitaba el trabajo de inteligencia. De igual manera estaba como antecedente que era una guerra psicológica entre la guerrilla y sus cómplices nacionales e internacionales con los secuestrados. Entonces, Colombianos por la Paz, que nadie sabe quién los financiaba, pero se sabe de dónde llegaban sus recursos, manejaba el argumento de que había que hacer un intercambio humanitario y la señora Piedad de Córdoba aparecía en cualquier parte del planeta despotricando del gobierno colombiano, hasta pidiendo que rompieran relaciones con el gobierno colombiano porque no quería liberar a los secuestrados, porque la culpa la tenía el gobierno y no los bandidos que los tenían secuestrados. Entonces, esa manipulación estaba en el ambiente y la respuesta del presidente o del gobierno, del presidente Uribe y de las fuerzas militares era cada vez acciones más contundentes contra los cabecillas y las estructuras organizadas de las FARC. En los tres bloques, en el Comando Central, en el bloque oriental y en el bloque sur. Entonces, había habido la Operación Libertad 1 encabezada por el general Reinaldo Castellanos, que sacó a las FARC de Cundinamarca, le dio de baja a la mayoría de sus cabecillas y eliminó la mayoría de las cuadrillas y los hizo retroceder, y eso fue parte de la decisión del Plan Renacer, los hizo retroceder hacia el Meta, y es cuando le dan la orden a Gaitán y a Mariana que tienen que recuperar la presencia delictiva de las FARC en Cundinamarca. No podían parar el flujo logístico desde Bogotá, que ha sido el fundamental por muchos aspectos, y entonces también tenían que recomponer ese corredor logístico y de apoyo a las FARC en toda la zona de Uribe, Macarena, El Páramo, Sumapaz y lo demás. Entonces ahí es donde ocurre ese proceso y es donde se desarrolla esa tarea por parte de Mariana Páez y de Gaitán con un grupo grande, pero es cuando son descubiertos y ocurre la operación. Y desde luego hay que resaltar como antecedente de esta operación la importancia de la cantidad de terroristas desmovilizados que suministraban información e inclusive algunos servían de guía para hacer operaciones, y el trabajo sobresaliente de los miembros de inteligencia técnica que con equipos cada día de mejor calidad ubicaban las conversaciones de los terroristas, las descifraban y coadyuvaban a la ubicación en terrenos determinados, en sectores determinados, donde se realizaban nuevas operaciones que resultaban efectivas. Entonces, esa es la razón por la cual esta muchacha se salvó de varios bombardeos y también todo lo que ocurrió como antecedentes a la operación que vamos a ver. Adelante, mi coronel. Señale, mi coronel, por favor, los hechos más importantes o resaltantes
de la ejecución in situ en la vereda Las Ánimas de San Juan de Sumapaz, donde tropas de la BD 13 abatieron a Marta Isabel Ardila, alias Mariana Páez, y luego a alias Gaitán. Bueno, entonces aquí vemos una foto. Este es el general Óscar González Peña, comandante del ejército, que fue el que dirigió esa operación. Vemos una foto tomada en el Caguán, en plena zona de distensión, y están todos los bandidos de las FARC, los más importantes, formados ahí en una especie de parada, en un remedo de parada militar. Y vemos que le encabeza Tiro Fijo, que está de civil. Luego le sigue el Mono Jojoy con su barrigota, y ahí están todos los demás cabecillas. Este Martínez, que también fue eliminado después, que es otro caso que tenemos que ver posteriormente, está Benco Biojó, y finalmente está en la fila ella, Mariana Pérez, con su uniforme de las FARC. Y aquí pues una foto de esta mujer. Bueno, entonces vamos a ver cómo se desarrolló la operación, cómo ocurrieron los hechos, cómo sucedieron. Después de un trabajo de inteligencia y de análisis de informaciones y guiados por exguerrilleros, tropas de la 13ª Brigada inician la aproximación táctica, terrestre, sorpresiva, nocturna, hacia el sitio de las Ánimas, donde se tenía información que estaban reunidos y tenían una especie de cuartel en unas cuevas de la montaña, y que eso no era de ahora, sino de toda la vida. Ha habido guerrillas que se han movido ahí y han utilizado esas cuevas en el páramo, además para protegerse del frío. Y adentro pues tienen su forma de comunicarse, la zona de Cuau inclusive, para caletas y para guardar alimentos, etc. Entonces, el 27 de enero de 2009 inició el combate porque las tropas localizaron el sitio donde estaban escondidos. Pero no es un combate a campo abierto, sino que es en medio de la montaña, con cuevas, con trincheras que ya tienen algunas naturales y otras construidas por los guerrilleros. O sea, ellos llegaron a ubicar ese sitio, a ocupar ese sitio que ya había sido preparado por otros con anterioridad. En medio del primer combate cayó Mariana Páez, ella cayó entre las primeras, y otros terroristas. Ahí murieron algunos. Entonces, la información se fue reportando en forma parcial. Y eso es lo que se presta a decir que el Partido Comunista inclusive lo publican diciendo que el ejército la capturó y que luego la asesinó, y eso no es cierto. Ella cayó en combate, porque así inclusive lo dice el dictamen de medicina legal. Lo que pasa es que era difícil, como ya sabemos, por el páramo, entrar los helicópteros, evacuarlos, y porque los combates siguieron, la situación siguió, fue una situación continuada. Y 4 días después de esto cayó Gaitán y otro terrorista. O sea que es una operación continuada, no es que todos cayeron en el mismo sitio y el mismo día y a la misma hora. Posteriormente se liberó a un secuestrado que tenían ahí, a una persona que tenían secuestrada, y estaban exigiendo otro dinero, una suma de dinero por él. Pero viene un detalle, es que con ellos estaba un miembro de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos que no estaba secuestrado. Ese era miembro de las redes de apoyo de las FARC, pero claro, cuando lo cogieron, él salió con el cuento de que estaba secuestrado. Y al primer secuestrado sí lo tenían amarrado con cadenas, en cambio este lo tenían así nomás. Pero como los capturaron, dentro de los que cayeron vivos, entonces él se hizo pasar por secuestrado, intervino la ANUC y todo su aparataje de propagandismo comunista, y le dieron la vuelta, y que él era un secuestrado. Nunca supo explicar por qué estaba allá. Y eso le fueron bajando el perfil, y luego ya con los diálogos de Santos se olvidaron. Pero también se les olvidó en ese momento que una directiva nacional de ANUC estuvo viajando por todo el mundo, haciéndole propaganda a las FARC y recogiendo fondos, y no hilaban una cosa con la otra, con el cuento de que los computadores de Reyes no tenían valor. Pero lo cierto es que ese señor se salió por las ramas y él estaba allá. Si uno ata una cosa con la otra, ¿con quién tenía línea directa ese señor? Pues con Mariana, porque era de la parte urbana y de la parte ideológica de las FARC.
Bueno, luego se hizo el registro de área, se encontraron algunos elementos que fueron incautados, pero parece que la cuadrilla completa fue desarticulada, parece, porque en total fueron 21 terroristas que fueron o capturados o eliminados en ese combate, que es una cifra bastante grande. Entonces, esos son los hechos entre el 27 de febrero de 2009 y el 5 de marzo del mismo mes, en los que en una operación continuada de mucho esfuerzo, en medio del frío del páramo, de las alturas, donde la respiración no es tan fácil, tropas de la 13ª Brigada lograron la eliminación completa de una cuadrilla y siempre se ha conocido como la Operación Fuerte, en la que cayó Mariana Páez, pero en realidad fueron 21 terroristas en total los que quedaron o neutralizados o capturados, y entre ellos Gaitán, que era el cabecilla principal, y se destapó todo eso del secuestro, se encontraron unos computadores, unas memorias y unos documentos que en este momento están durmiendo el sueño de los justos en la Fiscalía General de la Nación. Mi coronel, Sí, voy a hacer mis comentarios. pero Así, prosiga, prosiga. bueno, entonces tenemos que como resultado de esta operación fueron dados de baja 10 bandoleros, 10 terroristas, incluidos Mariana y Gaitán. Fue capturada una terrorista herida que fue evacuada en un helicóptero y curada y entregada a las autoridades. Posteriormente, con el pacto, Far Santos fue sacada de la cárcel y no pagó por todos los crímenes que ha cometido. Y esa es una de las pruebas de que Mariana no fue ajusticiada, como dicen ellos, porque la otra salió y antes el ejército le prestó helicóptero. Y fue capturado un delincuente muy importante que era el Negro Antonio, que también terminó fuera de la cárcel con el pacto Far Santos y ahora es de los miembros directivos del Partido de los Comunes, alias Antonio Chocuano, y otros 10 que fueron puestos a disposición de la justicia y todos ya están libres por obra y gracia del pacto Far Santos. Como les decía, se encontraron unos computadores, unas USB, el dinero en efectivo, material de guerra, remesa, material de intendencia, de comunicaciones, códigos de comunicación y toda la información de cómo tenía el Mono Jojoy pensado reconstruir la célula urbana Antonio Nariño para unirla con el páramo de Sumapaz. También se consiguió información para nuevas operaciones basada en lo que allí se encontró y pues fue un resultado supremamente importante. Es tal vez, además de la baja de Cano, de Joy, de Raúl Reyes, el golpe más importante que le dio en su momento el ejército a las FARC, pero que fue minimizado por la misma prensa y por la forma como después el señor Santos se dedicó a hacer politiquería con la paz y la guerra. Entonces, esos son los resultados. Y antes de los comentarios de mi coronel González, entonces vamos a ver aquí las enseñanzas que nos deja esta operación. Fue una maniobra decisiva y una situación continuada. Eso es lo importante. No fue un golpe de mano solamente in situ. El golpe de mano fue el primer día y ahí cayó Mariana Pérez con otros 2 terroristas, Mariana Páez, pero la situación siguió, la persecución siguió, los combates siguieron en las breñas, hubo necesidad de readecuar el dispositivo y se fue readecuando el movimiento de las tropas y la maniobra finalmente permitió la baja de 10 en total y la captura de 11 e inclusive haber detectado a ese supuesto secuestrado que era el miembro de la NUCO. Fue un golpe fundamental al Plan Renacer de las FARC porque le destruyó por completo la cuadrilla que venía a reorganizar todo el enlace entre Cundinamarca y los llanos y el sur del Tolima y el oriente del Tolima con una nueva organización revolucionaria. Y de esa manera las FARC fueron perdiendo su avance. Inclusive esta es otra de las causas por las cuales miran hacia Cali
y el señor Cano, que estaba siendo asediado en el sur del Tolima, decide trasladarse hacia el Cauca. Fue un golpe fundamental al plan del Mono Jojoy, a su ego. Hacía un año le habían dado, le habían hecho la operación Jaque, y ahora en menos de un año le dan de baja a Gaitán y a Mariana y le destruyen toda su célula. Entonces el Mono Jojoy lo que decía era que había infiltrados que lo estaban traicionando, pero no quería reconocer que era la cantidad de desmovilizados que estaban brindando una información muy oportuna, ni tampoco quería reconocer que las fuerzas militares tenían superioridad tecnológica, de entrenamiento y de medios para combatirlos. Fue un golpe impresionante, impactante para Colombianos por la Paz, porque la señora Piedad Córdoba y el señor Daniel Samper Pizano, que eran dos de los más visibles, no hacían sino echarle pestes al presidente Uribe, que era el culpable de lo que pasaba, y que si los secuestrados llegaban a morir era culpa de Uribe, no culpa de las FARC que los tenían secuestrados. Y hacían un montón de shows internacionales. Hacía poco habían hecho el show de la supuesta liberación del hijo de Clara Rojas, se han quedado mal porque el niño estaba en un albergue aquí en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y no pudieron hacer el espectáculo. Luego soltaron con la complicidad de Hugo Chávez a varios en cuentagotas, pero el gobierno, el Estado colombiano no le cedía y lo seguía golpeando en distintas regiones. Por otra parte, un mensaje muy positivo al país. En ese momento se hablaba de la segunda reelección del presidente Uribe, que fue cuando se coló Santos ahí de oportunista y dañó todo el proceso, pero realmente el país estaba recibiendo con beneplácito esta seguidilla de golpes contra las FARC, porque un año antes de la muerte de la señora Mariana Páez y de los otros dos bandidos importantes, había quedado claro que el país rechazaba absolutamente las FARC con una marcha impresionante que fue en el mes de febrero, corrijo, del año 2008, y que el señor Cepeda, cuando vio semejante marcha, dijo que con Chávez podían organizar una mayor a favor de la paz y la liberación de los secuestrados, y promovieron una cantidad de eventos, ya se sabe financiados de dónde. Entonces, fue un mensaje muy importante para el país. Por otro lado, las FARC, por lo menos desde esa época se conoce, desistieron de enviar nuevas cuadrillas, pero ahora con toda esta recomposición que ha habido, se sobreentiende que han vuelto a aproximarse porque la base comunista está en esa región y no la han perdido, ni los contactos en las universidades. Y resaltamos una vez más la importancia de los desmovilizados y la inteligencia técnica. Entonces, ahora sí, le damos el paso a mi coronel González para que nos hable de sus comentarios al respecto. Gracias, mi coronel. Pues después de estas muchas y valiosas enseñanzas que usted nos acaba de enumerar, en especial por la importancia para contener la publicidad y la conquista de ese objetivo que tanto ha querido las FARC, de dominar la conciencia colectiva nacional a su favor y de obtener prestigio ganado no solo a base de crímenes y de delincuencia y terrorismo, sino también a través de ideologización y promoción de sus ideas por intermedio del sistema educativo nacional. Pues nos es muy grato repasar la verdadera historia de cómo nuestros valerosos soldados han logrado impedir la destrucción de la economía nacional y con ello pues de todos los valores y principios fundamentales de nuestra nación. Que aunque la política ha sido orientada por bastantes e ineptos gobernantes, las tropas más bien que mal han posibilitado el progreso nacional. Y con su heroísmo, así este término no guste al futuro ministro, traspasando la línea entre la doctrina militar y el campo político, y no guste a los senadores terroristas de las FARC que suplican su eliminación porque exalta a los buenos hijos del pueblo, que son la tropa, y evidencia la criminalidad. Y porque esas tropas
se les debe la mínima tranquilidad que hemos ganado y gozado, y que tanto ellas quieren darnos más a nosotros, y por supuesto nosotros queremos recibir, porque así tendríamos más posibilidades de agradecerle tanto sacrificio que han dedicado a esta patria. Y porque sin su esfuerzo habría sido imposible el medianamente satisfactorio avance en mejoramiento que hemos logrado y que seguimos buscando para nuestros hijos, que podría ser bastante más de no habérsenos presentado estos falsos profetas del Partido Comunista que deformaron las mentes de los buenos trabajadores del campo, pero no solo del campo, sino también esos malvados pregoneros que envenenaron las mentes de muchos de nuestros hijos jóvenes estudiantes en los colegios y universidades, prometiéndoles un maravilloso mundo de felicidad si se acogen a sus engaños. Y engaños porque son imposibles, demostrados porque son una utopía comunista de vivir y ser felices sin esfuerzo, como así es que lo que pretende esa doctrina, cuando realmente la felicidad proviene es en el lograr y no en el suplicar y pedir limosna. Y por ese motivo, nuestra satisfacción de hacer este diario recuento de los verdaderos sucesos del pasado, que por negligencia han permanecido olvidados en los extensos y desapercibidos archivos militares, o en los recuerdos pendientes por narrar de nuestros cientos de miles de reservistas, y que por bastantes años el gremio docente también privó a millones de alumnos de la historia patria para enseñar su distorsionado adoctrinamiento socialista y corrompido sindicalismo, pero que ahora, ante el surgimiento de la genuina intención de contar toda y la fiel memoria de la historia, están recobrando vitalidad todos esos testimonios que están pendientes por contar, y del importante efecto de que jamás se olvide. Por ello, seguiremos con el informe de la verdad para no repetir los errores del pasado, como dice mi coronel Alarcón, rememorando la forma como sucedieron, con sus auténticos actores y verdaderos culpables de muchas de nuestras desafortunadas desgracias, y que no se deben repetir. Y no seamos finalmente engañados por los perversos predicadores del comunismo. Muchas gracias y un buen día para todos. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces, comentarios escritos de mi coronel Alarcón. ¿Cómo no, mi coronel? Efectivamente, es bueno resaltar que la zona de Sumapaz es cuna y vivencia del Partido Comunista Colombiano y la izquierda revolucionaria, desde vieja data, cuando el liberal Alfonso López le sirvió de apoyo al bandolero Juan de la Cruz Varela para que, como representante a la Cámara y a nombre del movimiento revolucionario liberal, pudo ir a Cuba y aferrarse en la política del país. Combinación binomial que ha permanecido en nuestra historia violenta y terrorista de Colombia, motivo por el cual es necesario conocerla para no recaer en lo mismo. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchísimas gracias. Entonces, igualmente, un comentario muy bien consensuado, muy bien concebido de mi coronel González respecto a toda esta relación de el Partido Comunista con las guerrillas, y desde luego el recuerdo que nos hace mi coronel Alarcón de ese maridaje que tuvo el señor López Miquelsen, las guerrillas comunistas, en particular con su cabecilla Juan de la Cruz Varela. Llegamos al final del programa, tenemos otras actividades urgentes, entonces nos despedimos de ustedes, les agradecemos mucho la asistencia y los invitamos esta noche a las 6 de la tarde a que nos acompañen en el análisis de por qué están asesinando a los policías, el Clan del Golfo y otras organizaciones criminales. Les deseamos a todos un feliz día y que Muchas Dios... gracias, mi coronel. Feliz día. Gracias. Muchas gracias. Gracias y buen día. Gracias a Gracias. todos. Buen día. Dios los bendiga. Adiós.